Muy buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Tienen buena recepción de sonido? Buenos días, doctor. ¿Sí se escucha? Gracias. A ver, veremos dónde está. Permítame un ratito, voy a... Bien, vamos a revisar el examen que hemos dado este fin de semana. No sé si pueden ver ustedes una de las páginas del eCampus. ¿Me confirman, por favor? Se ve bien, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Esta es una prueba que yo lleno antes de tomarse el examen para ver si tienen algunas situaciones que a veces se presentan también en la misma redacción de los exámenes y todo, y hay que tener un poco de cuidado. A ver, vayamos viendo. Las preguntas han sido colocadas al azar. A cada uno de ustedes les ha tocado de manera diferente el orden, así que vamos a ir haciendo de acuerdo a lo que nos ha salido, ¿sí? Una pregunta decía, cuando redactamos la justificación en los trabajos de investigación, deben responder a... Yo les voy a leer las respuestas ya correctas, ¿no? En la justificación hay dos preguntas realmente fuertes, es responder el por qué y el para qué. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ir trabajando y es en lo que están presentando muchas debilidades en los trabajos que he estado leyendo y devolviéndoselos durante la parte práctica, así que hay que tener un poco de cuidado. No son las otras, ¿no? Porque y en quiénes, qué, cómo y para qué, cuándo y dónde. Entonces, la correcta era por qué y para qué. Bien, la siguiente. Dice, para poder redactar adecuadamente el marco teórico conceptual, para poder redactar adecuadamente el marco teórico conceptual, debo utilizar solo los trabajos de investigación de tesis doctoral, utilizar diccionarios, utilizar documentos que encontré en la revisión bibliográfica, lo coloqué en antecedentes, había una opción de ninguno es utilizado, utilizar documentos oficiales de organismos que norman la salud. Entonces ahí, lo correcto, todos son utilizados, entonces todos esos hemos ido viendo también en la práctica que a nosotros nos son de mucha utilidad para hacer el trabajo en el marco teórico. La otra, las fuentes de ideas de investigación, y este es un regalo, ¿no? Dice, vienen de teorías, de conversaciones personales, de creencias, ninguna es correcta, todas son respuestas correctas. Entonces aquí también habría que tener prácticamente solo una mirada del tema y ya sabíamos, ¿no? Habíamos discutido bastante sobre esa situación. Otra que me está mostrando mucha debilidad en los trabajos, dice la hipótesis de investigación es una respuesta categórica a la pregunta de investigación. Entonces, si tienen una buena pregunta, de seguro van a poder dar una respuesta anticipada para poder armar lo que es una hipótesis. Entonces, en esto quiero que trabajen bastante en sus protocolos de investigación. Sí están dando buenos pasos, pero los están extendiendo demasiado. Entonces, ya verán cuando reciban a través de sus correos los documentos que ustedes han ido elaborando, por favor. Otra pregunta, los niveles de investigación son exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y aplicativo, ¿no? Esto es la pirámide del doctor Supo, que hemos ido trabajando también. Entonces, solamente era responder este tema. Ahora, aquí sí ha habido algunas dolores de cabeza, me parece, ¿no? Dice la pregunta, ¿cuál de las siguientes referencias bibliográficas de un artículo de revista en Internet está redactada de acuerdo a las normas de Vancouver? Entonces, me preguntaban, en escrito al chat y me decían
cuál es la correcta o esta es la correcta, esta es la incorrecta. Entonces, si nos fijamos, si dice es un artículo de una revista de internet, entonces debería tener esos elementos también, ¿no? De que es de internet y de que está citado en algún momento, etcétera, ¿no? Y además, ¿saben dónde nos fijamos también? En que solamente colocamos los apellidos y las iniciales de los nombres, cosa que no pasaba en uno de estas opciones. Aquí, por ejemplo, Fernández Juan Raúl, esta no era la correcta. Entonces, ¿y la otra por qué no era correcta? Veamos. Porque aquí no te mostraba si era de internet o no, y eso es lo que sí tienes que colocar. Entonces, esta sí tiene, sí tiene. Entonces, si ustedes revisan las normas de Vancouver, deben ser muy cuidadosos. Y muchos de ustedes, inclusive, ¿no? Se han acercado mucho a tener exactamente la redacción, pero si no vemos estos pequeños detalles de colocarlos así, estamos cometiendo un error de que no estamos cumpliendo con las normas de Vancouver, ¿no? Y otro error que estoy comenzando a ver es cuando ustedes han citado o revisado el documento, debería estar entre los últimos meses de este año. He visto algunos documentos con los años 2016, 2015, 17, etcétera, que yo no creo que hayan estado haciendo esa investigación o la revisión bibliográfica. Entonces, tenga mucho cuidado. Esto es lo que se autoriza si ustedes hacen el uso de una aplicación para poder hacer las referencias. Automáticamente les ponen la fecha en la que ustedes están sacando el documento. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en manejar muy bien estas cosas que les va a servir también a lo largo de su vida, ¿no? Cuando ustedes estén elaborando sus documentos. Otra pregunta dice, cuando nos referimos a realizar un estudio longitudinal prospectivo, ¿estamos hablando de qué? De que vamos a levantar la información varias veces caminando hacia el futuro, ¿no es verdad? Longitudinal a través del tiempo y prospectivo nos está mostrando hacia adelante, no es un retrospectivo. Entonces, por eso levantamos la información o la vamos a ir trabajando poco a poco a medida que nosotros vayamos caminando en el tiempo. Otra, dice, lea la siguiente hipótesis y elija la respuesta correcta, dice. Entonces, la desnutrición crónica en los menores de 5 años, y en especial en los menores de 2 años en el municipio de Poroma, es más alto que el promedio departamental y del nacional. Entonces, ahí habían varias opciones, una hipótesis estadística alterna, hipótesis general de investigación y una hipótesis nula. Entonces, lo que era la respuesta correcta es una hipótesis general de investigación. Inclusive habíamos dado un ejemplo en la parte de teoría también. Otra pregunta, dentro del diseño metodológico de investigación, el enfoque de investigación puede ser, estamos hablando de enfoque, puede ser, dice, observacional, experimental e híbrido. ¿Esto será correcto? No, esto es falso. Cuando hablamos de enfoque, ¿cuántas posibilidades tenemos de manejo? Tenemos el cuantitativo, el cualitativo y quizás el mixto, ¿no es verdad? Pero estamos hablando del enfoque de investigación. Otra pregunta. Lea bien los siguientes títulos y elija el que más respete los criterios metodológicos de redacción, el que más se acerque, ¿no?, a esas reglas que nosotros habíamos marcado. Entonces, varios de estos, el A, el B, el C y el D son bastante parecidos, pero nosotros veíamos que el B, o la aparición y validez predictiva de la disfunción olfatoria y del gusto en pacientes infectados por SARS-CoV-2, Sucre 2021, era el que más se acercaba. Entonces, esto era porque, si ustedes cuentan las palabras también, está cerca de 18, 19 palabras, si no me equivoco, ¿no?, en relación a los que teníamos en las otras opciones también, ¿no? Y inclusive aquí dicen con infección, entonces aquí se ha reducido solamente con la palabra infectados. De 2 palabras se ha convertido en una sola. Entonces todo eso tenemos que ir analizando nosotros en las preguntas. Otra pregunta dice, lea el siguiente objetivo general y elija la respuesta correcta. ¿De qué componentes tienen y cuáles están ausentes?
Otra gran debilidad que estoy viendo en los trabajos de los protocolos, ¿no? No están respetando los componentes, entonces tenemos que saber cuáles son los componentes. Entonces el objetivo dice determinar la frecuencia de disfunción olfatoria y disfunción del gusto en pacientes con infección por SARS-CoV-2 detectados en el ámbito de atención primaria en Sucre. Entonces, la respuesta correcta tiene verbo sí, el evento sí, la unidad de estudio sí, el contexto sí, y la falta, ¿qué es lo que falta? La temporalidad. No está la temporalidad aquí. ¿Sí? Debemos tener un poco de cuidado con eso. Otra, cuando redactamos el marco teórico contextual, debe contener ¿qué? La ubicación del lugar y su descripción. Aquí también debemos ser muy cuidadosos. Les decía, una página o media página debe contemplar un marco contextual por el hecho que solamente estamos mencionando el lugar, a qué distancia se encuentra, digamos, de la ciudad de Sucre, la comunidad de Tarabuco o tal municipio, etcétera, ¿no? Y describimos el hospital o alguna institución en la que nosotros vamos a trabajar. Pero solamente lo que necesitamos es la ubicación del lugar y su descripción, porque esto es un protocolo todavía, ¿no? Porque en el informe final esto se extiende un poco más, ya entrando a mayor detalle también. Otra pregunta. Y aquí era un poquito más de tiempo, ¿no? Esto les ha llevado por eso los 30 minutos del examen. Entonces lea el siguiente resumen e identifique y elija a qué tipo pertenece. Y esto era solamente de mirar, ¿no? Veíamos, dice, es informativo, sí es correcto que sea informativo. ¿Por qué? Porque tiene una estructura, tiene algunos subtítulos que nosotros tenemos que trabajar, introducción, objetivos, métodos, resultados y las conclusiones. Entonces, por eso es informativo, está mejor estructurado, cosa muy diferente al descriptivo. El siguiente resumen era también informativo porque respetaba la misma estructura en la que nosotros colocábamos todo lo que es el resumen de ese trabajo de investigación. Y el otro era crítico. El crítico es mucho más reducido, pero es más consistente en su redacción, ¿sí? No tiene partes ni subtítulos. Directamente el resumen es plasmado ahí con el temario más importante también. Otra pregunta, ¿cuál es el título correcto? Y esto lo hemos ido trabajando en algunos de los ejemplos en clases también. Entonces, tome en cuenta la manera de iniciar el título, dice, ¿no? Seleccione uno. El correcto es la prevalencia del consumo de bebidas alcohólicas y tabaco en estudiantes de medicina de Sucre en el 2020. Están todos los componentes ahí y son 17 palabras. Entonces, ¿cómo? Dice, tome en cuenta la manera de iniciar el título. Investigación, esta palabra no se utiliza. Determinar tampoco se utiliza. Un verbo, ¿no es verdad? Y estudios sobre la prevalencia, menos aún. Esas recomendaciones han sido bastante claras también en la parte de teoría. Entonces, lo correcto era directo al tema. Otra pregunta, seleccione la respuesta correcta. El primer capítulo del protocolo de investigación contiene los siguientes subtítulos. Entonces, lo correcto era, tiene una introducción, tiene los antecedentes, tiene el planteamiento del problema, la formulación de la pregunta de investigación, la justificación, el objetivo general y los específicos. Hasta ahí es todo la primera parte que nosotros manejamos, ¿no es verdad? Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado, por favor. Y los demás les faltaba uno o dos elementos que no correspondían a ninguno de ellos. Otra pregunta, el protocolo de investigación, algo muy sencillo, ¿no? Es un documento científico en el cual se muestra la propuesta de un trabajo de investigación. Es una propuesta, una planificación. Es algo que quiero hacer, no lo he hecho todavía. No te va a mostrar los resultados, no te va a mostrar el desarrollo de una investigación, no es el informe final de investigación, solamente es una propuesta. Eso es lo que nosotros estamos elaborando poco a poco. Otra pregunta, dice, lea la siguiente formulación de la pregunta y responda qué le falta. ¿Qué características tendrá la práctica clínica habitual de los cardiólogos en consultas de cardiología general ambulatoria
con respecto al manejo de aquellos pacientes que acuden a la misma y presentan diabetes mellitus y fibrilación auricular. Entonces dice, le falta el contexto y le falta la temporalidad. Entonces en este caso tenemos que ser un poquito más precisos y también es algo que he ido notando en las preguntas de investigación que han estado formulando ustedes y que es sencillo de subsanar también. Ahora dice, dentro del diseño metodológico de investigación, el enfoque de investigación puede ser analítico, predictivo y mixto. Dentro del diseño metodológico de investigación, el enfoque de investigación puede ser analítico, predictivo y mixto. Esto es falso. Hemos vuelto a manejar el enfoque. ¿El enfoque qué posibilidades tiene? Cuantitativo, cualitativo o mixto. Otra pregunta. El protocolo de investigación se define como es un documento que especifica la planificación o la realización del estudio por lo que debe elaborarse antes de iniciar el proyecto. ¿Sí? Esa es la correcta. Entonces, no especifica qué es el informe final de investigación y tampoco muestra los resultados de investigación. Entonces, es un documento que especifica la planificación o cómo se va a realizar el estudio, ¿no? Entonces, esto es lo correcto. Otra pregunta. Las características que tienen los antecedentes cuando son redactados deben tener estudios de los últimos 5 años, ordenados cronológicamente y que contemplen al autor, año, título, el objetivo, la metodología, los resultados y las conclusiones, ¿no? Y no así los dos que continúan o las otras dos opciones, porque no habían algunas palabras que eran claves que nosotros hemos manejado también en la parte práctica. Y aquí ha sido el dolor de cabeza, creo que de la mayoría, porque no han leído. Ese es el gran problema. La instrucción dice los siguientes antecedentes de un trabajo de investigación cumple con los criterios de una redacción científica. Redacte su respuesta con mayúsculas de si cumple o no cumple. No leyeron lo que tenían ahí entre paréntesis y hicieron un relato ahí abajo, ¿no? Entonces, esto no cumplía porque hay diferentes situaciones, los años del manejo, el orden y sobre todo, ¿cuál era el gran problema? Muy extensos. Entonces, debemos ser muy cuidadosos nosotros de manejar los antecedentes y deben ser bastante precisos, bastante cortos y con lo esencial, ¿no es verdad? No son resúmenes, lo que estamos buscando es que los antecedentes se expliquen bastante bien. Entonces, ¿cómo yo debería haber colocado la respuesta? Simplemente no cumple. Arriba les estaba mencionando este gran problema que han tenido. Otra pregunta dice, ¿cuándo nos referimos a realizar un estudio retrospectivo? Estamos hablando de qué? Un estudio longitudinal retrospectivo es levantar la información de documentos en los cuales ya fue registrado. Entonces está registrado toda la información, simplemente voy a revisarlos y ahí tengo todos los datos, ¿no? Eso se llama un estudio retrospectivo. Otro, el protocolo de investigación debe contener. Y aquí me gustaría, yo a propósito, para probar cómo estaba elaborado el examen, yo respondiendo sacaba los 35, pero a propósito puse un error ahí y me dio el que no era. Entonces, ¿cuál es el correcto y por qué? A mí me encantaría que, a ver, me puedan ayudar ustedes a decir por qué ha sido el correcto ese y por qué no ha sido correcto o son igualitos los demás. A ver, ¿quién me puede colaborar? Tenemos 3 opciones ahí. ¿Por qué este es incorrecto? ¿Quién me puede decir? Doctor, Adelante, por favor. bueno, la que usted escogió, doctor, el inciso A, después del planteamiento del problema, tenemos que poner sí o sí, formular como otro subtítulo la pregunta de la investigación y eso es lo que le falta en el orden.
Muy bien. Esa ahí. Entonces, chao, inciso A, ¿no es verdad? Ujú. Bien. ¿El inciso B sería el correcto o el inciso C? Eh, en eso voy, doctor. ¿Puedo seguir viendo? Claro, a ver, revise, revise. Es que aquí yo les puse a propósito de tener una poca de precisión en la lectura. Adelante, por favor. El inciso B es el correcto, doctor, porque luego el inciso C está mal porque pone el marco teórico contextual antes que el conceptual y el marco teórico conceptual viene antes que el contextual. Sí, doctor, sí. Está muy bien, fíjense. Y revisar esto no lo llevaba más que medio minuto. O sea, si ustedes ya tenían en la mente cómo estaba estructurado todo esto, se daban cuenta, ¿no? Y en varias de las preguntas en la parte práctica me hablaban sobre lo que era, qué subtítulos hay que seguir, cómo es el orden, etcétera. Lo hemos visto en teoría, les he pasado los documentos. Entonces, fíjense, simplemente es una observación. Y yo les digo, ¿no? De verdad, tenemos que seguir leyendo, no solo medicina, sino otros documentos también para poder encontrar este tipo de situación. Ustedes verían, si estuviésemos en clases presenciales, es al instante que uno se da cuenta de dónde está el error, inclusive si está mal escrito o tiene algún error ortográfico. Entonces, y yo quiero que desarrollen eso, no es por molestarles de que ustedes necesitan leer, sino vamos leyendo, van a ver que se van a volver muy hábiles en poder encontrar este tipo de cosas que son como acertijos, ¿no? A ver dónde está escondida tal palabra. Entonces, era bien sencillo. Muchísimas gracias por su colaboración. Y tenemos, a ver, otras preguntas más, dice. Cuando nos referimos a realizar un estudio transversal, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de levantar la información en un solo momento del tiempo. Fijamos un tiempo, digamos, hoy o mañana, en una determinada hora, aplicamos un instrumento y ese es un estudio transversal. ¿Sí? Entonces la respuesta era de esa manera. El 25 le da el siguiente objetivo general y elija la respuesta correcta de qué componentes tiene y cuáles le faltan. Entonces dice, analizar la práctica clínica habitual de los cardiólogos en consultas de cardiología general ambulatoria con respecto al manejo de aquellos pacientes que acuden a la misma y presentan diabetes mellitus y fibrilación auricular, ¿no? Tiene verbo, evento, unidad de estudio, le falta el contexto y la temporalidad. Ahí está. Entonces, esas son las preguntas que nosotros hemos trabajado. Y la última, si no me equivoco, dice, los tipos de estudio en investigación son, hablamos de tipos de estudio. Ahora hay dos opciones, observacionales y experimentales. Nada más. Entonces, fíjense, este era el examen del primer parcial. Entonces, a mí me sorprende, yo les voy a dar ahora mi opinión, me sorprende, con estos exámenes me han sacado 35 en algunas otras oportunidades, ¿no? Pero me parece rarísimo que no se logró eh, tener, digamos, esa calificación. A ver si logro entrar. Vamos a ver. Tomaba 169 estudiantes. Quiero ver la última parte. Tengo un diagrama que se dibuja, fíjense, de barritas. Llegaron a lo máximo de 33 puntos. La menor nota es de 7. Es de 7. Una mayoría está excelente, me parece muy bien. Por encima del promedio. Por encima del promedio. Pero yo lo que espero realmente es que ustedes realmente machaquen para su segundo parcial. Yo si sacan los 35, se los pongo los 35. ¿Sí? En este caso, no sé cuál ha sido el problema, les he dado más tiempo del que les daba a las generaciones anteriores a ustedes. Entonces era mucho más estricto, digamos, el año pasado, pero igualito me sacaba muy buenos exámenes. Sí, y yo los identificaba en la parte práctica también y igualito respondían. ¿Sí? Ahora, no sé si tienen alguna consulta, adelante, por favor. ¿Algún comentario? Adelante con la libertad y la confianza correspondiente, porque a mí me gusta que podamos hacer el intercambio de qué es lo que, digamos, ha sido difícil para que yo también lo medite mejor, porque
mis exámenes también han sido bastante ágiles durante todo el tiempo que llevo. Entonces, si yo tengo algún tipo de cosas que poder cambiar, adelante, se tienen con la confianza, les digo. Por favor, coméntenmelo. ¿Sí? No les muestro las calificaciones todavía. Eso ya va a salir seguramente hasta el jueves o viernes. ¿No hay comentarios? No, doctor. Doctor, Ok. No, doctor. Disculpe, doctor. En algunos casos creo que, bueno, como algunos dimos en el teléfono y es un poquito complicado para leer y se tarda un poquito más. Quizá eso en algunos casos influyó. Sí, sí, tienes mucha razón, Santos, porque me dijeron eso en el chat, que varios de ustedes tenían ese conflicto. Por eso no hice el link para que ustedes puedan entrar, digamos, a que yo los pueda ver si estaban dando el examen o lo estaban dando en grupo, no sé, ¿no? Como se comenta por ahí. Pero mientras más entretenidos los tengo, es mejor y me responden adecuadamente, ¿no? Pero estoy yo muy contento de lo que han podido hacer. Por eso el tiempo también de otorgar los 30 minutos, porque hay dificultad. No sabemos si el celular que ustedes tienen es grandecito o es muy pequeño, etcétera, ¿no? Todos pasamos por esas dificultades, así que consideré, pero de todas maneras tengo que repensar muy bien cómo vamos a hacer el examen de estadística del segundo parcial, porque ese sí requiero que me hagan cosas previas. Y eso no sé, déjenme pensar, pero vamos a practicar a medida que vayamos aprendiendo todos esos ejercicios para que ustedes no tengan dificultad en el momento del parcial también, ¿no? Ahí es donde yo tengo que trabajar bastante, ¿sí? Pero se tomó en cuenta. Noé Fernando, adelante. Buenas noches, doctor. Yo creo que lo que influyó bastante es que la mayoría de nosotros no estábamos acostumbrados a exámenes con una lectura tan amplia y por ende nosotros tratamos de responder las preguntas más largas, le tomamos más tiempo y a las más cortas le dimos mucho menos tiempo, lo tomamos por obvio de que estaban bien y si usted hace un análisis, la mayoría de los que hemos fallado en algo ha sido en las preguntas más fáciles que en las más largas. Así que eso sería una respuesta o una hipótesis de por qué no fue algo mal, tal vez. Y yo le quería también pedir un favor, doctor, acerca del trabajo práctico que recién nos mandó para los grupos. ¿Será que nos puede dar plazo de un día más, por favor? Es que tenemos parcial el día viernes de bioquímica y el temario es realmente extenso. Aparte que tenemos examen continuo de otras materias, por favor, doctor. No sé si podría considerar eso. Ya, no hay problema. No hay problema. Recorremos un día más para que ustedes puedan aprovechar eso. Sí, porque, bueno, ya no es mucho de poder ir completando, ¿no? Yo estas dos semanas vamos a trabajar de la misma manera, pero quiero irlo terminando. Lo están haciendo muy bien, solo que voy a ser muy exigente en lo que ustedes tienen que corregir para que lo tengan los trabajos más adecuados, ¿no? Pero no hay problema, yo les pongo un día más, no hay problema. Gracias, doctor. Muchas gracias. Ok, entonces gracias, doctor. comuníquenles a todos sus compañeros ese tema. Yo voy a hablar con el resto de los presidentes para que tomen en cuenta eso también, porque sí les colocan el mismo día el examen a todos. Así que no hay problema de eso, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Ok, pues, ¿algún comentario, alguna consulta más? Adelante. Bien, creo que no, pero de todas maneras va mi recomendación nuevamente, ¿no? No solo lean medicina, no solo lean medicina. Dense un chance de darle una recreación a su cerebro, pero no es sin hacer nada, sino llévenlo a otro lado leyendo otras cosas y eso les va a servir mucho. El mayor error que se ha cometido y el que ha habido bastante comentario ha sido justamente de no cumple o sí cumple. Entonces yo voy probando ese tipo de preguntas y ver, ¿no?, cómo se reacciona. Y a ver, voy a intentar buscarme algún otro tipo de aplicación un poco más ágil, más divertida, porque esta es muy seria, la de la universidad. Así que para que ustedes también se den el chance de poder tener retroalimentaciones más activas, ¿sí?
Bien, entonces les deseo mucho éxito en sus exámenes. Vayan, organícense. Nos vemos a ver cuándo nos toca mañana. Entonces va a ser también ágil lo que vayamos a hacer mañana. ¿Sí? Cuídense, por favor. Que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. Doctor. Hasta luego.